Hola, vas a empezar a escuchar un nuevo podcast de Entiende tu mente en la versión de YouTube. Te recomendamos, eso sí, que te suscribas a Apple Podcasts, iVoox, Spreaker, TuneIn o donde quiera que escuches tus podcasts habitualmente para acceder a ellos antes y con mejor calidad de sonido. También te invito a que te suscribas a nuestra lista de correo en entiendetumente.info para que te podamos mandar podcast extra y contenido interesante. Recuerda, puedes suscribirte gratuitamente en entiendetumente.info. Nos gusta ayudarte a entenderte mejor. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos en Entiende tu mente, una nueva edición de este podcast. Qué gozada que lo tengas ahí ya descargado en tu móvil o en tu ordenador, donde sea, y vayamos a compartir un ratito. Unos 20 minutos más o menos. Tenemos por aquí a Mónica González. Mónica, nuestra coach, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Y tenemos a nuestro psicólogo de cabecera, Luis Muiño. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas. Bueno, y venimos a hablar de un tema que a mí me parece apasionante, que es el tema de las fobias. El tema... Bueno, empezamos como siempre, ¿no? Vamos a preguntarle a nuestro psicólogo qué es una fobia. Una fobia sería un miedo irracional y exagerado a algo que ya está produciendo sufrimiento. En terapia, por ejemplo, esa es la variable que nos mide que algo es una fobia. Cuando ya está perjudicando tu vida, está limitando cosas, estás dejando de hacer actividades por culpa de eso. O incluso pues llegas a abandonar el trabajo o llegas a no ir a sitios que te encantaban. Sí, hay un punto de irracionalidad y hay un punto de que no controlamos. Es decir, no podemos dominar ese miedo, no podemos superarlo, porque a mí me gusta mucho una frase que decía Mandela, que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien lo conquista, ¿no? Bueno, pues este tipo de miedos, este tipo de fobias son difíciles de conquistar. Se requiere terapia, Luis lo sabe mejor, ¿no? Pero se requiere terapia muchas de las veces porque no eres capaz de gestionar el miedo y gestionar todas las circunstancias que están agarradas a ese miedo, ¿no? No puedes superarlo. Bueno, y la pregunta que me viene cuando empezamos a tratar ese tema es ¿por qué de repente tenemos fobia a algo? ¿Por qué tenemos ese miedo irracional? ¿Por qué? ¿O para qué? Es un asunto polémico, fíjate. Yo, si queréis, os voy dejando un par de hipótesis curiosas que hay en psicología, ¿no? La primera es que hay un doble mecanismo que consiste en que primero sientes un miedo irracional puntual, digamos, por ejemplo, pues, no sé, a los ascensores. Tú primero hay un día en el que entras y a un movimiento del ascensor te hace recordar cosas, o a lo mejor estás pasando un mal momento de ansiedad y de alguna manera toda se canaliza en ese mal movimiento del ascensor y empiezas a pillar un poquito de miedo, ¿no? Pero ¿qué ocurre luego? Y ese es el segundo mecanismo, que empiezas a evitar ir en ascensor. Es decir, al día siguiente, bueno, total, son 3 pisos, pues bajo andando. Y cada vez evitas más el ascensor. Cuando ya llevas 5 años evitando el ascensor, ya tienes una fobia desmesurada. Ese sería un doble mecanismo. Esa es una de las hipótesis que existen. Hay hipótesis mucho más aventuradas y os voy a decir una que a mí siempre me ha llamado la atención, que dice que en realidad las fobias son fallos en el desaprendizaje de miedos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra cultura nos enseña a perder miedo a ciertas cosas que en realidad visceralmente podríamos tenerle miedo. Por ejemplo, un ascensor, un avión, son fenómenos que si tú coges a alguien del Paleolítico y les pones ahí, obviamente le tendría muchísimo miedo. Tu cultura te enseña a desaprender ese miedo. Pues hay un fracaso, por lo que sea, a la hora de desaprender el miedo en ti. Esa sería la hipótesis quizás más peculiar, porque no dice que aprendamos a tener fobia, dice que es un fallo en el desaprendizaje de miedo. Digamos que lo natural sería tener la fobia. Sí, es curioso lo de desaprender, ¿no? Porque yo creo que cuando vas mejorando tus recursos, ¿no? Cuando vas generando más recursos internos tuyos, porque vas afrontando situaciones complicadas, te vas viendo más fuerte para desaprender miedos. Pero hay veces que hay algo que no se fija
no se fija. Es decir, tú lo has hecho, pero tú no eres consciente de que tienes ya ese recurso de superación. Y dices, seré capaz, ante la duda, me espero, porque lo que intento es autoprotegerme. O sea, el miedo, en realidad, el miedo es una medida de protección, salvo cuando se convierte en un miedo tóxico y paralizador, que es el caso que nos ocupa. Es decir, cuando ya empieza a afectar a tu vida, cuando empieza a limitarte la forma en la que te comportas, te querrías comportar de una forma, querrías subir en el ascensor, pero no puedes, te está limitando y subes andando, ¿no? Entonces, el miedo trata de protegerte, pero hay algo ahí en lo que algo choca, ¿no? No sientes que tienes el recurso que en otras cosas. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es piloto, o sea, no es piloto él, de profesión, pero le encanta volar. Y sin embargo veo a otro que me dice, vamos, ni loco. No son personas muy diferentes, han estudiado lo mismo, y sin embargo hay uno que siente que tiene el recurso de subirse y manejar un avión, un avioncito de estos pequeñitos, y hay otros que no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Yo creo que hay una componente de qué recursos tengo para superar esto y cuánto de consciente soy de lo que tengo. ¿No? ¿Cuánto de consciente? ¿Sabéis más o menos, o hay alguna lista? Sé que esta es la típica pregunta que hago sin haberoslo consultado antes y no habéis podido consultar vuestros apuntes, pero bueno, por si acaso me la podéis contestar. Claro. Entonces, ¿cuáles son las fobias más típicas? Sí, ha sido a pillar. No, cambian mucho según el medio. Yo te puedo decir, en medios urbanos, aparte que es en lo que yo trabajo y de lo que tengo más estadísticas, las fobias más típicas son a volar, el miedo al avión. Esa es la más tratada, desde luego, en las consultas y quizás la más típica. Y la fobia a lugares cerrados, tipo ascensores, etcétera. Esas son las más habituales en terapia, las más habituales en las estadísticas. En medio urbano, en los medios rurales, hay muchas más fobias a naturaleza. Por ejemplo, fobia a las serpientes, que es una que parece que traemos de fábrica todos los seres humanos, sí. Porque muchísima gente tiene fobia a las serpientes y no ha visto una serpiente real y suelta en su vida, ¿no? Pero igual la tiene. Hay muchos más miedos a animales o a fenómenos atmosféricos, pues miedo a los rayos, ese tipo de miedos. Los truenos, los insectos, las arañas, esas que parece que aparecen en las pesadillas, la oscuridad. La oscuridad también es una sensación de... Yo creo que hay un concepto de desamparo ahí, de decir, estoy solo ante este peligro y cómo lo afronto, ¿no? Tanto en un caso como en otro, porque aunque tú vayas en un avión y haya mucha gente alrededor tuyo, tú te sientes solo. Y tú dices, te pones además en el peor de los casos. O sea, yo he preguntado a mucha gente sobre esto y la gente dice, no, yo es que oigo un ruido y yo ya estoy pensando que esto va a fallar. Cuando en realidad, si analizaras de forma racional la estadística de fallo, te diría que no. De hecho, las compañías aéreas, hay un dato muy curioso, me llama mucho la atención, Luis. Cuando dan la tasa de fallo, han probado a dar la tasa de fallo, imagínate que es 0,4 ceros y un 99, ¿no? Pues la gente prefiere que le digan 0,3 ceros y un 1. ¿Por qué? Porque el 1 es una cifra más baja y la percepción, aunque la cifra global sea más alta, la percepción es de bajo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No hay una racionalidad en la percepción del miedo. No la hay. Si la hubiera, miraríamos estadísticas. Ahora surgen miedos lo hablábamos, pues a las estampidas, cuando hay movimientos masivos de gente, porque lo asociamos a momentos en donde nosotros pensamos que nos podemos ver inmersos en un peligro del que no podemos salir, ¿no? Y aunque obviamente cuando llevas una fobia que te impide hacer tu vida normal durante mucho tiempo, pues lo más recomendable es acudir a un profesional para que te eche un cable. ¿Cuáles son los pasos que podemos dar o que vais a dar los psicólogos con vuestro... aunque sé que esa pregunta no le va a gustar a Luis, porque yo creo que cada maestrillo tiene su librillo en estas cosas, ¿no? Pero ¿cuáles son, por así decirlo, las pautas principales que se deben de ir dando para que una persona abandone esa fobia, ese miedo irracional? Hay evidentemente muchas escuelas, pero yo creo que se puede resumir en una palabra, en un palabro, que es desensibilización sistemática. Es decir, vas perdiendo la sensibilidad ante el objeto de tus fobias poco a poco, de una manera sistemática. Siempre, en todos los tratamientos, sea de cualquier tipo, la idea es acercarte a eso que te da miedo, teniendo mecanismos de control, teniendo la sensación de que tú puedes llevar las riendas. Porque, como decía Mónica, esa es la que se pierde en una fobia.
Entonces, lo que hacemos los psicólogos es dotar de herramientas a la persona para que se vaya acercando poco a poco, despacio, sin tener miedo. ¿Y por qué se hacen pasos? Porque es la forma de decir, bueno, de 0 a 10 voy superando cada una de las cosas que me da miedo, porque al final las fobias tienen muchos componentes. Es decir, cuando uno tiene fobia a los aviones, tiene fobia a la sala de espera del aeropuerto, después tiene fobia al despegue, pero también tiene fobia a las tormentas y al balanceo, etcétera, ¿no? Entonces se va haciendo sistemáticamente, poco a poco, con algún recurso. Eso es lo que varía. Es decir, puede ser relajación, puede ser hipnosis, pero la cuestión es que ese recurso a ti te dé sensación de seguridad, de que tienes una herramienta, de que tú puedes afrontar tu miedo, viajar en dirección de él y llegar hasta donde está y además tener éxito. Es importantísima la ayuda de los especialistas, como comenta Luis, en estas cosas, porque esos métodos, esas circunstancias en las que ellos te ayudan a afrontarlo, yo creo que tienen dos beneficios. Tienen uno a priori, que es antes de que te expongas a ese avance controlado hacia la situación del miedo, ya te está haciendo sentir seguro, y una vez que te has expuesto y has visto que lo has superado, te vuelves a sentir seguro. ¿Por qué? Porque ya has visto que has superado un obstáculo. Entonces generas ese recurso interno y cuando tienes que ir un paso más adelante, ese nivel un poquito más, ya te acuerdas de que hiciste algo y dices, bueno, pues hasta aquí ya llegué. O sea, ya puedo un poco más. Yo soy muy positiva en el pensamiento, aunque estas cosas son muy difíciles y por eso digo que la ayuda especializada es fundamental, pero soy muy positiva en pensar que las personas tenemos siempre esa capacidad de mejorar y de avanzar, ¿no? Muchas veces con ayuda, muchas veces, porque no somos capaces nosotros mismos de reconducirnos, no sabemos las técnicas, nos vemos perdidos, ¿no? Pero sí que somos capaces, de una vez que lo hemos hecho, tenemos que ser muy conscientes de lo que hemos conseguido. Los miedos a los exámenes, ¿vale? Los miedos ante una prueba, cuando vas a un trabajo, ante una entrevista de trabajo, es ir probando un poco más, esa progresividad que comentaba Luis, un poco más, y cuando lo consigues ya sabes que ese poco más lo tienes hecho. Entonces, un poquito más siempre puedes. Qué bueno, y conseguir una victoria tan grande como esa, ¿no? El poder... tienes que sentirte muy bien. Esto es obviamente, cada vez que hablamos de cualquier tema aquí en Entiende tu Mente, la verdad que la sensación que me viene a mí es cuando consigues llevar a cabo pues algo que te cuesta mucho y algo a lo que tienes un miedo tremendo, seguro que te tiene que venir bien para todas las fases de la vida y no solo para esa que has superado. Es maravilloso la sensación posfobia. Sí. Es impresionante. Yo lo he visto en pacientes que han empezado a superar otros miedos, ¿no? Que se han venido arriba, ¿no? Como decimos. Y que de repente dice, oye, voy a aplicar esto mismo a este tema, yo qué sé, con las chicas, ¿qué tal? Fenomenal. O sea, hay una sensación de si he podido viajar en dirección de mis miedos, voy a poder conocer a la compañera de la mesa de enfrente. Claro. Cualquier cosa que me pongan, sí, vale, si te lo crees. Yo, mirad, para terminar, en el podcast anterior os hablaba del caso de una amiga. Pues bueno, tengo otra conocida que tiene una fobia al metro. Y de hecho pues intentan siempre ir en autobús y no coger nunca el metro, ¿no? Si esa persona os pidiera ayuda, ¿cuáles serían a lo mejor los 4 o 5 puntos que iríais tratando con ella para que venciera esa fobia a ir en metro? Yo le diría lo primero que se la tratara. Fíjate, parece una obviedad, pero por este doble mecanismo del que hablamos al principio, lo que ocurre es que la fobia se va acrecentando. Cada vez que evita el metro, está mitificando el metro. Cada vez que coge un taxi, cada vez que hace algo que le cuesta y que le limita vitalmente, está de alguna manera acrecentando su miedo al metro. Con lo cual, al cabo de unos años, aquello pues, ya mucho más difícil de superar. Así que lo primero, tratarla. ¿Vale? Lo segundo es encontrar un mecanismo que a esa persona le resulte válido. Muchos terapeutas, yo entre ellos, trabajamos con la idea de que ese recurso depende de la persona. Es decir, hay quien la hipnosis le viene fenomenal, hay quien lo que realmente le viene fenomenal son técnicas de distracción. Es decir, que lo que está haciendo es realmente parar su mente durante un tiempo. Hay gente que lo hace muy bien, ¿vale? Hay otras personas que, sin embargo, les viene fenomenal todo lo contrario. Es decir, centrarse muchísimo en las sensaciones y jugar con ellas. Fijaros que son mecanismos casi completamente diferentes, ¿no?
Yo creo que un especialista le diría, mira, tal como eres tú, tal como es tu forma de afrontar los miedos, yo creo que te va a venir fenomenal el mindfulness o, ¿sabes?, la autosugestión. Te va a venir fenomenal la relajación progresiva de Jacobson, ¿no? Es decir, tiene que buscar su propio recurso. Sí, cada persona es un mundo. No solo cada terapeuta aplica sus métodos, sino que cada persona que está pasando por un trastorno de estas características, los visuales, por ejemplo, técnicas de visualización les vienen muy bien. O sea, se imaginan, se trata de que te imagines que estás en ese entorno, poco a poco, primero en la estación, luego te vas aproximando al andén, luego a lo mejor adentro del tren, y que te visualices en condiciones de calma o con música, pero al que no es visual, o sea, a la persona que no está pensando por imágenes, eso no le sirve de nada. O sea, es que dar una receta en esto es complicadísimo, ¿no? Insistiría, al hilo de lo que decía Luis al principio, en una aproximación progresiva, apoyado en sentir que tienes el control por la técnica que a ti te venga mejor y que te la marcará un terapeuta, pero una aproximación progresiva, la boca del metro, las escaleras, la estación, pasar el torniquete y luego te vas, ¿no? Pero siempre apoyado por una técnica que depende mucho de ti mismo. Pues yo me quedo con todas estas cosas. La verdad que es una gozada seguir aprendiendo cada día con este podcast, con vosotros, con Entiende tu Mente. Y sobre todo me quedo con ese consejo que obviamente es el de si tienes una fobia, cuanto antes tratarla para que no se haga más grande. Y nada, y a seguir aquí escuchando Entiende tu Mente, si quieres poco a poco con nosotros ir conociendo un poquito más a ese compañero que tenemos ahí arriba y que nos guía. Chicos, un abrazo fuerte, un placer estar con vosotros y hasta el próximo podcast de Entiende tu Mente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y en el próximo podcast... En el próximo podcast hablamos de los celos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Hasta aquí este podcast de Entiende tu Mente en versión YouTube. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Y puedes encontrarnos simplemente buscando Entiende tu Mente. También recuerda que tenemos página web, entiendetumente.info, y desde allí puedes suscribirte a nuestra lista de